Ya estamos de regreso con ustedes, con el licenciado Luis Linares, investigador de ACIES y especialista en municipalismo, con el licenciado Jonathan Menco, director general de ICEFI, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Acaban de salir en algún medio de comunicación la denuncia, por ejemplo, contra un alcalde de Cobán que tiene incluso un programa de fertilizantes, tiene un programa de vivienda mínima que consiste en regalar láminas, hay otros alcaldes que tienen programas de bolsa que no le llaman solidaria ni segura, sino que le dan el nombre de su partido y, en fin, toda una serie de formas de hacer clientela electoral. Entonces, esto es fundamental, no solo controlar el origen de los recursos y limitar, y para eso también se necesita limitar el periodo de campañas, la duración de las campañas, limitar el monto de los recursos, la cuantía y el tiempo de campaña, sino que también controlar la cantidad de los recursos que se otorgan, porque no es lo mismo alguien que dé 500 quetzales a un candidato a que le dé 1.000.000. Entonces, y por otro lado, controlar el uso de los dineros públicos en las municipalidades, tanto para efectos de campaña permanente, como también con los contratos y toda la ejecución de obra municipal, porque con los recursos de las municipalidades se pagan esos favores. Se paga, porque también hay muchos contratistas que financian a candidatos a alcaldes. En fin, hay múltiples formas de financiamiento ilícito que se traducen en un desempeño ilícito y un ejercicio ilegal, corrupto y alejado de los intereses de la ciudadanía, de los vecinos, del gobierno municipal. Ahora, y generalmente en estos gobiernos, licenciado, se convierten también en consorcios familiares. Donde se burla por la cuestión de no existir, especialmente en las relaciones afectivas, no existir el vínculo formal del matrimonio. Esa es otra lacra que también se tiene que erradicar. Y por eso es que tenemos en el caso municipal muchos puntos que es necesario de reforma. Licenciado, ¿cómo podemos determinar o quiénes son los responsables de estar fiscalizando de alguna manera? ¿Y se puede que estos funcionarios cumplan con su trabajo y al mismo tiempo los recursos sean bien utilizados? Bueno, la pregunta tiene una respuesta compleja porque no es sencillo. Yo creo que lo que hemos visto en los últimos meses nos revelan que la corrupción o la falta de idoneidad de los funcionarios tiene muchos rostros, ¿verdad? Y además está acompañada por personas que no necesariamente son funcionarios y por lo tanto no están sujetas al imperio del control que se debe ejercer al Estado en sí mismo. En todo caso, sí hay que decir que todo lo que estamos viendo nos lleva a reconocer algunos caminos, algunas carreteras de la corrupción por donde ya se pueden empezar a cerrar esos espacios. En primer lugar, Guatemala tiene leyes que son o desactualizadas o incompletas frente a esa necesidad de buscar no solo que lleguen a los puestos buenas personas que saben lo que van a hacer, sino también que haya un espacio de control que permita purgar al mal funcionario que siempre va a haber, ¿verdad? No hay un solo país del mundo que no tenga que lidiar con esto. ¿Cómo hacemos entonces los guatemaltecos para poder elegir a funcionarios idóneos? El primero es si conoce la agenda de la persona por la que va a votar, cuál es el ofrecimiento, su plan de trabajo, y si ese plan de trabajo no solo son promesas, sino tiene metas, tiene acciones, elementos concretos que, si esa persona gana, nos puedan servir para exigirle cuentas, ¿verdad? Tiene que ser una persona que no tenga tachas penales o tachas vinculadas con cuestiones de corrupción, con problemas con la ley. Creo que debemos aprender que el que es ladrón seguramente lo va a hacer, aunque haya pagado la pena, así como el asesino puede pagar la pena y de todos modos cometió el asesinato. Si vemos esos tres requisitos de idoneidad, honradez y capacidad,
pues lo que tenemos que ver es la trayectoria de esas personas. Bueno, ¿qué han hecho antes? ¿En qué ámbito se han desempeñado? ¿Se han desempeñado en lo público, en lo privado? ¿Cómo han sido en lo público? ¿Cómo han sido en lo privado? ¿Se han sido empresarios responsables o se han sido mafiosos que lo que han hecho es evadir impuestos, estafar a sus trabajadores, en fin, o estafar a los clientes, a los proveedores? Y si han sido funcionarios públicos, bueno, si ha sido diputado, ¿qué actuación ha tenido como diputado? Si ha sido un candidato a presidente, si ha sido concejal, ¿qué actuación ha tenido como concejal? Y creo que en este caso, porque el cáncer que corroe a nuestra sociedad, en nuestro estado de la corrupción, lo fundamental, coincido con Jonathan, es el tema de la honradez. Hay una controversia aquí que surge precisamente con los candidatos, y esto es en general. ¿Por qué inmunidad cuando son candidatos? En una reforma constitucional tiene que eliminarse la inmunidad y el derecho a antejuicio. El que sea sospechoso de un delito, que sea sometido a investigación y que sea condenado. Porque es preferible que tengamos a la gente con la camisa levantada, a los funcionarios, y no que pase lo que estamos viendo, que cualquier lugar que se mire en la administración pública es un nido de corrupción. ¿Cómo sería un partido político idóneo? Tiene que ver entonces con que tenga una ideología, por supuesto, que comprenda el carácter laico del Estado, que dentro de su ideología no quiera imponer tampoco su visión religiosa del mundo. Debemos ser exigentes y hacer un recorrido de lo que ha sido, insisto, la vida profesional, la vida empresarial, la vida estudiantil, la vida familiar, porque esto nos va a dar una idea de cómo nos van a dirigir en el futuro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo domingo.